Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse a un webinar más de la AMBO. Pues voy a darle la bienvenida a David. David, muchísimas gracias por estar aquí y por pues darnos un poquito de tu conocimiento. David es founder y presidente de Multiplica. Él nos va a platicar un poquito del tema de User Experience y Intelligence Experience, o obviamente cómo ser digitalmente pues más relevantes justo en estos momentos que estamos pasando y poder aprovecharlo también para las temporalidades que vienen. Pues te cedo la palabra, David. Cualquier cosa, estamos aquí el equipo de la AMBO y pues iniciamos con el webinar. Muchas gracias. Listísimo. Muchas gracias, Paulina. ¿Cómo estáis? La verdad es que me parece profundamente injusto que yo tenga que poner la cámara y ninguno de vosotros. Sé que me toca dar la charla a mí, así que os comparto mi pantalla y me contáis si hay algún problema. Perfecto, ahora ya se ve. Te aviso cuando es. Perfecto. Listo. Fantástico. Un poco en la sesión de hoy, mi interés está poderos contar uno de los temas que me parece, al menos en el campo en el que vengo trabajando hace algunos años, más fascinantes que nos vienen, y es un poco esta transición del user experience a este intelligent experience que creo que vamos a tener que dar todos en los próximos meses o años, ¿no? Ha habido una época en la que nos creímos que teníamos que poner al centro de nuestra atención y de nuestra energía al usuario, y eso explica el éxito de muchas startups y muchas empresas que se han preocupado de diseñar pensando desde el usuario. Cada vez más tenemos claro que este usuario medio no existe y que el gran reto que vamos a tener es cómo vamos a incorporar tecnología que nos permita crear experiencias comercialmente inteligentes, especialmente para desarrollar relaciones que sean mucho más relevantes, mucho más oportunas con nuestros usuarios o con nuestros clientes, ¿no? Si hacemos un poco un repaso, realmente todos, absolutamente todos, hemos avanzado mucho y hoy en día, si comparamos cómo diseñábamos sitios hace 5, 10 o incluso 20 años, pues empezamos a diseñar grandes sitios, el tema de mobile nos lo hemos creído de manera muy profunda hace mucho tiempo, cada vez más tuneamos nuestros funnels de conversión, el A/B testing no es una cosa extraña, para muchos. Realmente nos ponemos a toquetear y a interactuar con nuestros usuarios, nos preocupamos de que sepan. Y esta lógica más de plantear proyectos que busquen un go-to-market lo más inmediato posible y una continua iteración y mejora es algo que ya forma parte del ADN de muchísimas empresas y de muchísimas agencias como Multiplica, ¿no? La pregunta que yo me hago es 2020, luego si queréis hablamos del efecto COVID, es que seguimos tratando por igual a todos nuestros usuarios, ¿no? Y tenemos al bueno de Juan, que es cliente nuestro, nos ha comprado 20.000 veces y lo tratamos exactamente igual o casi exactamente igual que Marta, que ha oído hablar de nosotros, ha entrado en nuestro sitio, pero finalmente ha decidido no comprar, que a Cristina, que acaba de aterrizar, ¿no? Entonces, cuando tenemos usuarios o clientes que están en momentos de compra distintos, que probablemente tienen perfiles de compra distintos, claramente nos tenemos que preguntar si esto de diseñar el mismo sitio para todos ellos tiene sentido, ¿no? Porque claramente o difícilmente vamos a encontrar dos usuarios que se encuentren en ese mismo instante en el journey de decisión de compra, ¿no? Para complicarlo todavía más, y esto no sé quién fue, pero alguien se puso a contar cuántos impactos publicitarios recibimos al día, y entre 3.000 y 5.000. El mundo digital muy probablemente lo que va a hacer es ampliar esto, y el COVID, que lo único que ha hecho es que muchas empresas un poco rezagadas se pusieran las pilas, lo único que va a hacer es que probablemente estos números solo tiendan a incrementar, ¿no? Y de alguna manera el gran reto que tenemos es cómo atender a esta sobresaturación de información, y claramente el camino pasa por crear experiencias que digan menos, pero que digan lo que tienen que decir en el momento que tienen que decir, ¿no? Para complicarlo todavía todo más, el futuro, y aquí una pequeña pinceladita, se nos presenta todavía más caprichoso, ¿no?
Y estamos viendo que cada vez es más relevante para las empresas incorporar datos no solo de first party, sino de third party, y cada vez más evolucionar este tipo de datos para incorporar no solo el perfil del usuario o del comprador, sino de su comportamiento, y estamos a muy poco de cada vez más poder incorporar incluso las emociones dentro de la ecuación, ¿no? Esta es una de las claras tendencias que todos sabemos que nos pesa y que cada vez más va a condicionar cómo vamos a diseñar y crear experiencias digitales. La segunda tendencia es que esto de la inteligencia artificial promete comérselo todo. Hace algunos meses leía un libro fascinante que os recomiendo, que es The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis, que básicamente en el mundo del retail él decía que va a haber dos tipos de retailers. Los que realmente incorporen inteligencia artificial y los que directamente quiebren sus negocios, ¿no? Por tanto, otro tema que no es nada sencillo es cómo los que nos dedicamos al diseño de experiencias empezamos a incorporar algoritmos, empezamos a incorporar widgets, empezamos a incorporar tecnología que nos permita incorporar determinadas capas de personalización a nuestros sitios. Porque lo que está claro es que los algoritmos empezarán a tomar decisiones por los product owners, por los responsables de marketing, y también empezarán a entender que Juan es un poco más incrédulo, ¿no? En cambio, María es mucho más sensible al precio y, por tanto, es mucho mejor trabajar con el mensaje A o el mensaje B en función del perfil, ¿no?, de comprador al cual nos enfrentamos, ¿no? También otra de las tendencias que estamos experimentando es que todo se está empezando a integrar, todo se está empezando a automatizar, todo tiende a converger. Este mundo en el que por un lado diseñábamos webs, ¿no?, y por otro lado había el CRM y por otro lado había alguien que se ocupaba de la plataforma de email marketing, deja de tener sentido y cada vez estamos más obligados a diseñar sitios, hablaremos un poco de ello, que de alguna manera reconozcan el comportamiento del usuario para generar triggers al CRM, al equipo de ventas o a nuestra plataforma de marketing automation. Otra tendencia es esto de la nube, que lo único que nos va a permitir es que podamos conectar tanto funcionalidades como servicios que lo único que hagan es que nos permitan plantear experiencias mucho más completas. Y una tendencia no menor y que últimamente me tiene bastante preocupado es el de las experiencias conversacionales, porque de alguna manera, aunque en estos primeros años vamos a decir que el mundo de los chatbots ha sido más o menos torpe y el tipo de incorporación de chatbots ha sido eminentemente tecnológica, cada vez más los chatbots, con todas las evoluciones que se están produciendo a nivel de lenguaje natural, no sé si sabéis lo que es el GPT-3, os invito a googlear y buscar al respecto, uno empieza a pensar que probablemente nos vamos a un Internet, si es que le vamos a llamar Internet, cada vez más conversacional, en el que cada vez más este tipo de, vamos a decir, funcionalidad va a permitir al usuario encontrar más rápidamente respuestas a sus inquietudes que no el típico layout que estamos acostumbrados a diseñar cuando diseñamos un sitio web, ¿no? Y esto, para complicarlo un poquito más, le vamos a poner voz y cada vez más vamos a empezar a interactuar con asistentes virtuales personales. No sé si habéis visto la película Her, si no os la recomiendo, que se van a pelear con los asistentes virtuales de las empresas con las que nos relacionamos para recomendarnos si el mejor hotel es este o si la casa que queremos alquilar este verano pues está entre estas 3 o estas otras 5 opciones. Entonces, claramente por lo que hemos venido haciendo, por esta mediocridad, si me permitís, de seguir haciendo sitios que son el mismo para todos nuestros usuarios y por algunas tendencias muy obvias que sentimos que ya están pegándole al mundo web, pues nos llegó la hora de exigirnos más, o al menos yo quiero pensar que es hora de realmente exigirnos más para poder crear experiencias digitales que sean más inteligentes, más proactivas, más relevantes, ¿no? Donde aquí un poco lo que vamos a necesitar es aprender cómo podemos propiciar este tipo de interacciones que de alguna manera, como decía al principio, no intenten decir miles de cosas, sino que digan menos a usuarios que de alguna manera
puedan tener o un perfil o un comportamiento previo que nos dé pistas de que probablemente este es el mejor mensaje en este instante. Y lo que es muy importante es que esto suceda allí donde los clientes lo necesiten. Creo mucho en que necesitamos empezar a diseñar sites proactivos, sites que van a por el usuario. Esto de que, por un lado, insisto, tengamos nuestro site, nuestra plataforma de marketing automation, se está terminando. Cada vez más las plataformas tipo Salesforce o Adobe están complementando su suite para poder realmente convertirse en el corazón de los activos digitales de una empresa y poder trazar al usuario y entender en qué instante hay que decir un determinado mensaje. Este grafiquito a mí me ayuda mucho un poco como a clarificarme y a entender esta transición del UX al UX, cómo se concreta, ¿no? Hasta ahora hacíamos sitios, intentábamos que fueran lo más simples y lo más persuasivos posibles. Ahora hemos dicho que ya no es suficiente con eso. Y para mí lo que es más relevante es ver cómo somos capaces de leer, escuchar, entender el comportamiento de los usuarios, pero hacerlo en tiempo real. Y hacerlo en tiempo real para deducir cuál es la intención del usuario, qué es lo que el usuario está intentando conseguir cuando nos visita en un determinado momento. Y conseguir pegar esa intención a la experiencia para realmente ser más relevante. Y esto, llevarlo a todo el journey. Insisto, esta idea de rediseñar sitios sin preguntarnos cómo el sitio tiene que ir a por el usuario, rediseñar sitios sin pensar todo el proceso comercial end-to-end, donde el sitio probablemente es una pieza más dentro de todo el journey, cada vez me parece más ilógico me hace mucho menos sentido. Y a todo esto, y esto es un poco lo más complejo, vamos a necesitar incorporarle la máxima astucia, inteligencia comercial. Una palabra que me gusta, porque me dice muchas cosas, pero suena un poco mal, es la de putería comercial. No se trata de manipular a nadie, se trata de persuadirle, se trata de pensar exactamente cuál es el tipo de mensajes y cuál es el tipo de triggers que yo puedo plantear en una experiencia para que hagan que el usuario avance en su proceso de decisión de compra. Por tanto, concluyo que a Juan, a Marta y a Cristina no vamos a poderle presentar lo mismo y cada vez más vamos a competir en el conocimiento que tengamos del cliente para poder recomendarle cosas que de alguna manera le suenen relevantes o le parezcan que de alguna manera le estamos aportando mucho más allá. Y por tanto llegó este momento de pasar del user experience al intelligent experience, donde creo que la palabra, o al menos es la que a mí me gustaría se pusiera de moda, es la de la relevancia. Creo que cada vez más estamos condenados por los 3.000, 5.000 impactos y porque la tecnología cada vez nos lo va a permitir a exigirnos crear sitios mucho más relevantes. Y esto pasa por tener muy claro tres principios, ¿no? Uno es el de ser user-centric. Esta es la etapa que vamos a decir más hemos superado. Dos, el que cada vez incorporemos data en nuestras decisiones y sobre todo en cómo las ligamos a la experiencia. Y tres, que realmente pensemos de una manera mucho más transversal y pensemos en todo el journey y no solo en un momento muy concreto, que es el que sucede en nuestra aplicación. De todo esto necesitamos capturar empatía o de alguna manera entender las necesidades o las expectativas de los usuarios, reconocer la intención en ese instante y darle este baño de persuabilidad, de persuasión, para de alguna manera diseñar una experiencia que integre tres disciplinas que hasta la fecha yo creo que han ido por separado. Uno es Customer Intelligence, dos es la parte más de UX o Experience Design, tres lo que multiplica y llamamos Journey Orchestration. Por Customer Intelligence, de alguna manera, hablamos de todas aquellas disciplinas o técnicas que lo que nos tienen que permitir es entender mejor a nuestro usuario, User Research, Journey Mapping como una metodología de intentar detectar dónde hay pains o problemáticas o oportunidades de mejora y incorporar todo lo que es esta capa más cuantitativa, tanto sea Digital Analytics o esta capa más predictiva. Estas dos disciplinas, tanto de User Research como de Digital Analytics, que han ido, vamos a decir, bastante por separado, necesitan converger para realmente ser el cerebro que nos permita incorporar data y ponerla al servicio de la experiencia, ¿no?
Y por experiencia, pues cada vez más nos vamos a sentir obligados a de alguna manera entender un sitio como un, vamos a decir, un agente vivo, en la que por un lado tenemos unos inputs, donde hay unos usuarios y unos contextos muy concretos, vienen a materializar determinadas acciones, determinados eventos, tenemos unos contenidos o unos elementos, sean nuestros mensajes, los productos, los precios con los que podemos jugar, y a partir de ahí lo que necesitamos es, de manera, vamos a decir, más propositiva o de manera más algorítmica, ir creando dinámicamente audiencias y clústeres, juntarlas con determinadas reglas que de alguna manera decidan por nosotros qué contenidos queremos pues visualizar en qué lugares del sitio. Y por tanto, conceptos como la contextualización, que es poner algún atributo, sea la fuente de tráfico, la hora del día, incluso el dispositivo que está utilizando, el reconocimiento que tiene que ver con saber que ya nos ha visitado, saber que cuando busca un hotel con nosotros siempre pone que tiene niños de 12 y 13 años, ¿no? La perfilación, que es a través del comportamiento o a través de alguna pregunta explícita o algún formulario que le invitamos a rellenar, podamos conocer más el perfil del usuario y a partir de ahí segmentar, poder recomendar, poder llegar a personalizar y lanzarnos a realmente ser mucho más proactivos en nuestra experiencia. Y ahí un poco el salto que tenemos que dar es no solo saber de product design o user experience, sino meternos en el mundo conversacional, entender cada vez este concepto de omnicanalidad, cómo lo tenemos que construir y por último, cómo damos esta capa de inteligencia a nuestros sitios. Y en tercer lugar, este Journey Orchestration, que de alguna manera atiende a poner toda la maquinaria de marketing, ya sea de inbound o de marketing automation, al servicio de este journey y donde de alguna manera vamos a tener que entrar como en procesos de mejora continua, tanto sea a nivel de conversión o a nivel de generar triggers que empujen o que aceleren la venta, ¿no? Por tanto, la conclusión, al menos para mí, es que llegó el momento de ser relevantes y esto pasa por avanzar en dos grandes ejes. Por un lado, necesitamos construir experiencias que sean lo más transversales y que atiendan de la manera más armónica posible a todo el journey. Y por otro lado, la parte de inteligencia comercial. Cuando hablamos de experiencia en todo el journey, hablamos obviamente de experiencia de usuario, necesitamos un sitio robusto, pero hablamos de multicanalidad, hablamos de proactividad y hablamos sobre todo de integración de canales, que para mí es donde hay un eslabón claramente perdido. No puede ser que seamos un banco y un determinado cliente esté cotizando una hipoteca y luego llamemos al call center o visitemos a la oficina, a la sucursal y el director de la oficina no tenga el dato que hemos hecho de esa cotización. Por tanto, ¿cómo conseguimos que la información de nuestro comportamiento, en la que al final el usuario nos está diciendo cosas, nos está diciendo qué quiere o qué no quiere, podamos esto cruzarlo con otros canales que puedan ser incluso más, vamos a decir, persuasivos o que puedan empujar mucho más a la venta? Y esto son cosas que en Multiplica venimos haciendo con actores como T-Shop, que es una cadena muy importante de tiendas de té, donde nos preocupamos de que la experiencia de uso, tanto en desktop como en móvil, sea exquisita, con muy buenos resultados. Nos preocupamos mucho de entender el papel que juega el móvil en determinadas experiencias. Por ejemplo, en la categoría de los hoteles, algo que hemos aprendido es que juega un papel mucho más relevante en el discovery y en avanzar en el proceso de decisión y no tanto en la contratación. Y el mobile lo que de alguna manera tiene que es o bien empujar al usuario al desktop o bien conseguir un teléfono para que un call center, especialmente un actor como Iberostar, que es uno de nuestros clientes y que vende hoteles, vamos a decir, de alto standing, pueda materializar esa venta. Cuando hablamos de proactividad, hablamos de inyectar determinados contenidos en el sitio, por ejemplo en RecordGo, pues si ya has hecho una reserva con nosotros, te estamos incluyendo esta cajita roja donde te invitamos a hacer un checkout express con la misma reserva que habías hecho previamente. Y la parte que también nos parece muy importante es la de integrar a la experiencia chatbots y, como decía, call centers de una manera como mucho más integral.
El segundo eje es el de la inteligencia comercial. Aquí hay muchos aspectos de los que nos tenemos que preocupar. Tenemos que hablar de contextualización, de reconocimiento, de presión a la venta. Os comento alguno de ellos. Por ejemplo, es muy importante pegar a la experiencia todo lo que tiene que ver con la probabilidad de compra del usuario, especialmente cuando hagamos remarketing. En Multiplica hemos sabido en tiempo real poder, a través de diferentes variables, saber cuál es la probabilidad de compra en Meliá, ¿vale?, de un cliente y ponerla al servicio del remarketing que hacen con muy buenos resultados. Me parece muy, muy relevante que empecemos a incorporar herramientas como Dynamic Yield. Dynamic Yield es una plataforma de personalización que lo que nos está permitiendo en actores como en Decathlon, en los que pues, manejan 95 deportes con muchos niveles, desde el más amateur al más pro, la necesidad de, en un espacio tan escaso como el móvil, pues entender a través de algún tipo de variable cuál es el escaparate que le tenemos que mostrar, si son bicicletas eléctricas o si es ropa de running, para conseguir que la experiencia canalice mucho mejor al usuario. Herramientas como Dynamic Yield lo que te permiten es construir una ID en tiempo real del usuario y a medida que el usuario se va comportando en nuestro sitio, lo que hace es ir construyendo este perfil e ir deduciendo pues, que los productos que más le pueden interesar son estos, los colores son aquellos otros, el sexo probablemente es mujer, el tipo de colores o el tipo de productos son estos, para luego esto ponerlo al servicio de la experiencia, ¿no? Y permitir pues, que cuando un usuario hace una determinada búsqueda o visita una determinada categoría, pues podamos recomendar productos en función de la afinidad que tiene ese usuario con todos los productos que potencialmente querríamos mostrarle. De lo que se trata es, y esto también venimos haciendo con la gente de Celebrity durante bastante tiempo, es estructurar mensajes que de alguna manera pongan algún tipo de atributo dentro de la experiencia. No es lo mismo alguien que nunca nos ha visitado, que alguien que nos ha visitado y ha mirado un determinado crucero, que alguien que ya ha contratado un crucero y que le quedan todavía 3 o 4 meses para que su crucero parta. Y por tanto poner este tipo de ingredientes en la experiencia para conseguir lanzar mensajes que sean como mucho más relevantes y nos permitan mejorar claramente nuestros ratios de conversión, como vemos en el ejemplo de Celebrity, o en actores como Show Tickets, también en Estados Unidos, donde la venta de tickets obviamente tiene un componente local y por tanto el poner la geolocalización del usuario dentro de la experiencia mejora claramente las ventas. De este escenario, de estos dos grandes ejes, la experiencia en todo el journey y la inteligencia comercial, al final concluimos que podemos decir que las experiencias que tenemos pueden ser de 4 tipos. Pueden ser experiencias pasivas, experiencias que pueden estar muy bien desde un punto de vista de la usabilidad, pero que no incorporan inteligencia comercial alguna y que muestran los mismos contenidos a todos los usuarios, no reconocen comportamiento, no tienen integración alguna con ni el email marketing ni con el CRM. Experiencias podemos llamar transversales o orquestadas, que al menos sí que se preocupan que los diferentes touch points que el usuario con los que puede interactuar pues se reconocen y envían algún tipo de parámetro que nos permite que la experiencia sea lo más seamless y orquestada. Experiencias inteligentes, que son experiencias que de alguna manera ya incorporan o motores de recomendación por contexto o algoritmos predictivos del tipo que queráis, o experiencias relevantes, que no solo incorporan estas capas de inteligencia comercial, sino que además las llevan a todo el journey y las llevan a todos los canales de nuestra compañía. Y de esto, en Multiplica se nos ha ocurrido crear le llamamos Relevance Index, que al final es un coeficiente que lo que nos permite es valorar si una empresa o una marca potencialmente puede realmente construir relaciones relevantes con sus clientes. Y lo que hacemos básicamente es valorar, en este caso, 63 parámetros que lo que nos ayudan es a ver exactamente dónde una empresa está, si tiene una experiencia más pasiva, más inteligente, más orquestada, más relevante y sobre todo intentar apuntar sobre qué ejes
podemos contribuir claramente a construir esa experiencia más relevante y con qué roadmap. Lo que hacemos básicamente es a través de estos 63 parámetros detectar oportunidades y plantear en qué aspectos sentimos que podría haber un avance significativo. Y para los que estéis en la sesión, los que queráis escribirme, vamos a hacer un pequeño sorteo y a 3 empresas que estéis interesadas en que les hagamos gratuitamente el Relevance Index, estaremos más que felices de enseñarles cómo funciona esta pequeña metodología y darles ese input de si sentimos que su experiencia es más o menos relevante y cuál creemos que podría ser su roadmap de mejora. ¿Sí? Y un poco para terminar, y si os parece ahí, creamos un espacio de preguntas y respuestas, un minuto publicitario para explicaros que llevamos algunos años en el mercado, ¿no? Mucha gente, muchos clientes, mucha experiencia. Realmente la suerte de haber construido un equipo cada vez más internacional y cada vez más global, con presencia, como podéis ver, ya en estos momentos en 11 países y unas referencias súper espectaculares. Así que si sentís que en algo os podemos ayudar, obviamente nos dedicamos a esto y estaremos más que felices. ¿Sí? Entonces, si os parece, abrimos un espacio de preguntas y respuestas y feliz de responder a todo aquello que me pidáis. Intento ver las respuestas y voy respondiendo, si os parece. Cindy nos pregunta, ¿tienes recomendación de empresas que pueden proveer Dynamic Yield a través de APIs? Entiendo que por empresas te refieres a empresas que puedan ayudaros a implementar Dynamic Yield, ¿no? Entiendo. Bueno, si es así queda muy mal que lo diga, pero en Multiplica somos partners de Dynamic Yield y si bueno, es un tema que os interesa, pues feliz de que podamos explicar mejor cómo funciona la plataforma y en qué os podemos ayudar. No sé si era la respuesta. Si no, me escribes e incido en la respuesta. Después, Isaí dice, cuando te refieres a una forma distinta de llegar a cada consumidor, ¿hablas únicamente de al momento de hacer publicidad o llegar incluso a modificar tu webpage de acuerdo al consumidor? No, hablo principalmente de modificar toda la experiencia. O sea, hablo principalmente de cuando un usuario nos visita, hoy en día tenemos la capacidad de mostrarle el contenido A o el contenido B y, por tanto, lo que queremos es poner al servicio el comportamiento del usuario para realmente incidir claramente en el mensaje que queremos transmitirle. Y esto, obviamente, y la parte más programática ya nos lleva como muchas horas de ventaja, ya permite el incorporar esta inteligencia comercial también a lo que es la publicidad, al menos en línea, ¿no? ¿Cómo alineas, nos pregunta Eric, complementas la experiencia HTML con app? ¿Cómo alineo? Es una buena pregunta. A ver, el tema de las apps genera un debate muy grande, porque el tema de las apps cada vez más nos cuesta más descargarnos determinadas apps. Entonces, yo algo que diría es que para actores que no son sumamente relevantes en nuestras vidas, e incluso podría añadir cualquier tipo de e-commerce, el recorrido de las apps, a no ser que sean heavy users o clientes muy fieles, es muy limitado, ¿no? Por tanto, siempre ir a sitios responsive, a sitios web responsive, incluso a lo que se llama progressive web apps, que lo que nos va a permitir es al menos sin esfuerzo tener una app no nativa, no con la experiencia que nos gustaría, pero que al menos si algún usuario quiere interactuar nosotros de una manera mucho más continua, estable, a través de una aplicación, pueda hacerlo. Tenemos a Alfonso, que nos dice, ¿dónde queda el Service Design? Es una corriente paralela, se complementan. Sí, yo creo que claramente se complementan. La mirada del Service Design es mucho más completa, donde obviamente el digital es una pieza más dentro de lo que es toda la experiencia.
Yo sigo pensando que hay tanto camino por recorrer en el espacio digital que intentar al mismo tiempo abordar temas de la experiencia de servicio integral y de la experiencia digital es peligroso. Por tanto, sí que tiene todo el sentido del mundo. Creo que juega como mucho más como una palanca, sobre todo para ayudarnos a detectar problemáticas que desde el digital vamos a tener que resolver. ¿Sí? Sigo, Adiel pregunta qué tanto aplican estos conceptos de los que nos platicaste para negocios B2B. Mira, la verdad es que los que están siendo motores de todo esto claramente es, o era travel, ahora obviamente el sector travel está en boxes, pero claramente es retail, también el mundo media, son los actores que realmente más están empujando y cada vez más, a pesar de las dificultades, todo lo que tiene que ver con banca y seguros, sean para particulares o para empresas, están viendo el valor de este tipo de, vamos a decir, lógicas. En B2B, donde yo siento que hay una oportunidad muy grande, es en lo que os comentaba antes, que es la conexión del site con la herramienta o bien de marketing automation o de CRM. Siento que ahí algo no estamos haciendo bien cuando no somos capaces de proactivamente identificar leads en nuestro sitio y tirarlos contra nuestro equipo de ventas o nuestro equipo comercial. Sigo. Juan José nos dice cómo generas una diferenciación en el contexto de user experience entre cross-channel, multi-channel y omnichannel. ¿Tú crees que hay empresas que están desarrolladas en omnicanalidad basadas en la experiencia similar en todos los canales? No me quitéis las preguntas tan rápidos que entonces no las veo. A ver, yo lo que te diría al respecto es, por un lado, me da la sensación de que lo que muchas empresas están haciendo es construir sus canales digitales, ¿sí? Y eso creen que se llama multicanalidad o omnicanalidad, ¿no? Y lo único que están haciendo, creo, desde mi humilde opinión, es invitar a usuarios o a clientes que en estos momentos estaban utilizando un canal presencial a cada vez un canal remoto, ¿no? Con la consecuencia que eso tiene, con la consecuencia que eso tiene en la merma a nivel de márgenes y en un poco el desarrollo económico del negocio, ¿no? Y en cambio, donde siento que hay una oportunidad es en ponernos a discutir claramente, sobre todo en el mundo del retail, cómo podemos competir con actores como Amazon, que prometen también comérselo todo o mucho, ¿sí? Aunque todavía les queda mucho recorrido para conseguirlo, e intentar entender que cuando hablamos de compras online hay como dos tipos de compras, Hay lo que se llama en inglés el buying y el shopping. En el buying, actores como Amazon o Mercado Libre difícilmente son batibles, ¿sí? En cambio, en el shopping hay una experiencia que especialmente los actores que tienen tiendas físicas pueden saber aprovechar. Y por tanto creo que el gran reto que tienen es en entender, por ejemplo, cuál es el papel que juega el móvil dentro de la experiencia en la tienda, cómo conseguimos el construir un journey que vaya del on al off y del off al on de una manera como mucho más potente o frecuente, ¿no? Me pregunta Fernando la diferencia entre UX, CX y UI. El User Experience se preocupa sobre todo de cuál tiene que ser la experiencia de usuario, ¿vale? No se preocupa tanto del look and feel, del diseño, se preocupa más de que los diferentes elementos con los que tenemos que jugar tengan una cierta lógica. El UI, que es User Interface, se preocupa de darle un baño, vamos a decir, visual que potencie la experiencia de usuario, ¿no? Y que eso es muy importante y muchas veces hay buenos diseñadores que ensucian la experiencia de usuario. El Customer Experience va mucho más allá de esto y es una mirada mucho más holística de toda la experiencia de clientes, ¿no? ¿Qué piensas de tener DMP versus GA 360 o son complementarios? Yo creo que claramente son complementarios. Cada vez más las empresas van a necesitar construir
este tipo de plataformas que integren data, no solo de comportamiento, que esta la podríamos manejar desde Google Analytics, pero también información de otras fuentes. Y por tanto creo que, al menos por el tipo de proyectos en los que estamos, el tipo de clientes, el articular un DMP o cada vez lo que se habla más de un CDP que incorpore información de primer nivel, pues claramente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Mario nos pregunta, ¿es preferible determinar un roadmap de producto multisegmentado a uno que sea general y, por obviedad, con menos posibilidades de abarcar a los usuarios especiales? Pregunta complicada, ¿eh, Mario? Pues no sé, no te sabría dar una respuesta. Creo que depende mucho del tipo de negocio en el que estéis. Pues es mucho mejor ir a una experiencia única que tenga visos de intentar ser relevante a algunos usuarios por determinado comportamiento que a un tema más centrado en determinados segmentos. Probablemente no te he respondido. Si quieres me escribes y conversamos al respecto, ¿no? Claudia me pregunta cómo medir el Customer Lifetime Value y bueno, le llama Returning Users. Bueno, no sé si es un concepto que todos manejáis, pero el Customer Lifetime Value básicamente lo que intenta es medir cuál es la frecuencia de nuestros clientes, cuál es el ticket medio, para a partir de ahí poder estimar realmente el valor que tienen estos clientes. Esto habitualmente nosotros lo hacemos por fuera de estas herramientas de Analytics y lo que trabajamos son con determinados Exceles que lo que nos permiten es, a través de incorporar data de diferentes fuentes, poder hacer este tipo de cálculo para poder ver exactamente qué tipo de usuarios son, vamos a decir, de más valor para la compañía y ver si este atributo somos capaces de ponerlo dentro de Google Analytics y ponerlo al servicio también de la experiencia. Me vais a acribillar, ¿eh? Ok, Francisco, ¿dónde puedo revisar más de los conceptos que comentas? ¿Podría recomendarnos más literatura? Es una buena pregunta esta, ¿eh? La verdad es que cuesta mucho, porque es información que hoy en día está como muy repartida. Por ejemplo, si queréis saber de experiencias conversacionales, os invito a leer The Age of Intent, que es un libro muy interesante para entender lo que se viene. Si queréis leer sobre inteligencia artificial, hay una batería de libros. Difícilmente hay libros que toquen esto de una manera tan como integral, al punto que Richard Johnson, que es del equipo de Multiplica, y un servidor estamos escribiendo o intentando un libro al respecto que esperamos terminar antes de final de año. A mí lo que me funciona mucho, y es una recomendación que hago, es que ya que la información está como muy repartida, es sano de vez en cuando dedicar tiempo a entrar en sitios, sobre todo de vendors. Yo algo que hago sistemáticamente es entro en sitios de empresas que de alguna manera están ofreciendo plataformas o funcionalidades alrededor de algunos de los conceptos que hemos hablado, que obviamente hacen un esfuerzo literario importante. Y una costumbre que tengo desde hace algún tiempo y que os recomiendo es determinados artículos, me los mando al Kindle. Cada día me obligo, soy un tipo muy disciplinado, a leer 3 artículos y leo cosas muy diversas, ¿no? Pero que al final te permiten como ir conectando temas como muy dispares, ¿no? Gracias, Juan José, que me dice que le está gustando la presentación. Eric pregunta, ¿qué tecnología se requiere atrás del sitio web CRM para tener una experiencia relevante? Ahí yo creo que hay muchos acercamientos. Por un lado, y obviamente depende, si sois un e-commerce, si sois un banco, no hay una receta única. Cada vez más las plataformas de e-commerce están incorporando módulos o funcionalidades que lo que te permiten es incorporar este tipo de variables o de atributos. El mismo Magento, cualquiera, cualquier actor de primer nivel se está preocupando de esta evolución del Internet. Todas las grandes plataformas, como os decía antes, tipo Adobe, incluso los grandes, vamos a decir, CMS se están convirtiendo más en intelligence. Ahora se está poniendo de moda este concepto platforms. Por tanto, también hay una evolución
yo creo que quien se va a quedar realmente el pastel, no sé por qué, son los que vienen desde las tripas, o los que vienen desde el CRM, y Salesforce claramente está en una posición de ventaja para de alguna manera ofrecer a las empresas al menos la posibilidad de que toda la articulación del journey se haga desde sus plataformas, ¿no? Después se está poniendo también de moda desde hace algún tiempo el concepto este de Headless Commerce, no sé si lo habéis escuchado, si no buscar porque me parece que también es un concepto interesante, que básicamente lo que intenta es separar el front del back y por tanto que no importe en qué plataforma tienes construida, vamos a decir, la gestión de tu inventario, la gestión de tus clientes, la gestión de tus productos y que el front, ¿vale? Un front que cada vez más lo vamos a tener que meter en Instagram, lo vamos a tener que meter en WhatsApp cuando nos dejen, lo vamos a tener que meter en todas partes, pueda ser un desarrollo aparte con toda la versatilidad o la flexibilidad que esto nos puede dar. Nos quedan 4 preguntas más, creo. Así que, me doy un respiro. A ver, María Eugenia nos dice... ¿Cómo empezar a aplicar esta visión, metodologías como emprendedor con recursos y presupuestos limitados? Es una buena pregunta. Lo primero es entender que esto es un camino y que es mucho mejor empezar poco a poco. Creo que hay algunos conectores que son los primeros que empezamos a tener que hacer, ¿no? Este tema de que el sitio y nuestra herramienta de CRM o de email marketing estén conectadas, y que empecemos a perderle el miedo a Zapier, que es un tipo de plataforma que nos permite integrar data de diferentes plataformas, ¿no? Me parece que es algo que tiene todo el sentido del mundo. Por otro lado, a veces es empezar con cosas tan sencillas como decir, señores, no es que nuestro sitio tenga que ser inteligente ahora mismo, pero nuestra home tiene que atender a 3 tipos de usuarios, ¿no? Usuarios que nos visitan por primera vez, usuarios que ya nos han visitado pero que no nos han comprado y usuarios que ya son clientes. Y lo que vamos a intentar es que un determinado elemento sea distinto en función de estos 3 tipos de usuarios. O, mirad, ahora en la ficha de producto o en la página o en la categoría de producto, lo que vamos a incorporar es un widget que estamos pagando $99 por incorporarlo dentro de nuestro sitio, que nos da esta funcionalidad y que nos permite empezar a recomendar producto bajo algún tipo de algoritmo que pueda ser un poco más preciso, que es el que estrictamente dejemos los productos colgados a nuestro criterio, ¿no? Entonces yo creo que es empezar por los lados y empezar como a perderle el miedo y empezar a entender que vale la pena que vayamos como profundizando hacia este tipo de experiencias, ¿no? Eric, el libro se llamaba The Age, The Age of Intent, intención, Intent, The Age of Intent. Y el bueno de Pavel dice, el reto de la experiencia viene de la integración de todos los canales con base a la identificación del cliente, que debe dar como resultado una experiencia personalizada, no nada más tener disponibilidad de productos, omnicanalidad debe ser mucho más robusto para el 2025, 2030. Gracias por compartir. Sí, o sea, definitivamente yo creo que los retos son múltiples. Yo lo que intentaba con esto es daros una mirada un poco más, no sé si la palabra es ambiciosa o integral, de que hoy en día estamos construyendo determinadas capacidades, determinadas piezas y creo que ha llegado el momento de empezar como a ordenarlas y sobre todo a orquestarlas. Así que ese es un poco creo que el gran reto que tenemos todos, ¿no? Fernando me pregunta por Jamstack, no sé lo que es, así que cuando terminemos la call voy a mirarlo para ver qué es y si tengo una opinión al respecto, lo siento. José nos dice, al avanzar en uno de los ejes que platicaste, ¿me podrías dar mayor explicación en la parte de inteligencia comercial para una pequeña empresa que apenas empieza y puede tener el mejor arranque o lanzamiento? Yo te diría, si sois una pequeña empresa, daros por satisfechos por tener un site bien pensado, en que los mensajes están pensados desde el usuario, en la que verbalizáis no desde vuestra empresa, sino desde los beneficios que le aportáis a ese usuario o a ese cliente. Creo que probablemente todavía no es este vuestro momento, Es decir, creo que hay que ir corriendo determinados estadios
empezar a hacer un sitio súper personalizado no va a hacer que dobles tus ventas. Obviamente busca una mejora significativa, pero si tenéis todavía caminos por recorrer, temas de visibilidad, temas de SEO, temas de marketing automation, temas de experiencia, yo creo que ir afianzando esos espacios creo que es más que suficiente en este estadio, ¿no? Así que eso. Y tenemos a Pavel, que no, por suerte no me pregunta más, y Mariana, que dicen aplausos a la distancia, excelente presentación. Así que nada, ha sido un placer. Gracias, ambos. Os recuerdo mi mail, david@multiplica.com. Hace pocas semanas he empezado a jugar un nuevo rol dentro de Multiplica, que es intentar entender hacia dónde va el futuro de las experiencias. Todavía me queda mucho por aprender. Voy a estar más que feliz de interactuar con cualquiera de vosotros. Estoy en modo aprendizaje total. Y creo, es una sensación que tengo, A veces uno cree que todo está más que inventado. Yo tengo la sensación de que ahora estamos en un instante, estamos en una revolución digital dentro de esta revolución digital, ¿no? Y que en los próximos meses y años vamos a dar un salto, como el que nos invitó los smartphones, que ahora nos pensamos que no llega y que durante mucho tiempo vamos a hacer sitios como los venimos haciendo. Y no sé por qué algo me dice que viene otro mundo y que va a venir mucho antes de lo que pensamos. Os invito a buscar, es que ayer estuve viendo un vídeo de GPT-3, me quedé alucinado. O sea, básicamente es machine learning que manejando grandes cantidades de datos puede conversar con un humano a cualquier nivel y que va a llevar los chatbots a otra creo, no me equivoco, pero a un salto muy significativo. Y cuando los chatbots empiecen a decirnos cosas interesantes, empiecen a reconocer el comportamiento del usuario, hay otro concepto muy interesante que es el de RPA, Robotic Process Automation, que ahí siento que hay una oportunidad absolutamente gigantesca, ¿no? Para de alguna manera llevar a otro nivel el tipo de experiencias que estamos diseñando o creando. Así que, sin más, ha sido un placer y nada, estamos en contacto. Gracias a todos, Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, David. Gracias por compartir tu experiencia, por contestar las dudas de los participantes. Yo creo que todos se van a ir del webinar con tareas para aplicarlas en su empresa. Entonces, muchas gracias por eso. Y también quiero agradecer a todos los participantes que se quedaron con nosotros el día de hoy y recordarles que que vamos a tener mucho contenido este mes para prepararse al Buen Fin. Entonces, pues, visita nuestro sitio, pueden revisar también nuestro sitio y las redes sociales de la AMBO y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, David, otra vez. Fantástico. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.